Prometo que es la última vez que tomo la palabra. Y debo empezar pidiendo excusas porque me tengo que retirar en 5 minutos, porque mañana os diré la verdad, tengo patronato en la Fundación Ramón Areces en el que se discute el plan de actuación del presupuesto y no está la cosa para andarse con coñas. Bueno, quisiera decir primero que no me considero con capacidad suficiente, la verdad, para participar en un debate sobre atracción y retención del talento, sobre todo después de la intervención que he oído a Raquel Lloti y a la ministra, que vamos a estudiar con cuidado en la Fundación porque ha planteado temas muy gordos y que enmarcan muy bien. Para nosotros, yo hablo de mi libro, como decía Umbral, ¿no? Para nosotros la recuperación y el retorno del talento español es lo importante. Es verdad que, conceptualmente hablando, se puede hablar de atracción de talento español o extranjero, el famoso «La ciencia no tiene fronteras», y nos parece muy bien que vengan científicos extranjeros y que se integren en el sistema. Fran y Eva no me van a llevar la contraria, seguro. La segunda, que es otro tema también que quizá hay que echarle un pensamiento, es la retención del talento en España, aborígena, ¿no? Es decir, que se creen las condiciones necesarias para su no emigración al extranjero. Y el tercero es el retorno del talento español, que es de lo que estamos hablando, y de la creación de las condiciones suficientes y necesarias. Y creo que aquí se aplican otra vez los principios de los que hemos hablado todos, los que hemos intervenido hoy, de la multiplicidad de actores y que cada uno se dedique a lo suyo. Como fundación emisora de becas para españoles en el extranjero, que ha sido y es una de las características fundamentales de la Fundación Ramón Areces, todo esto se hace, por supuesto, en el máximo respeto a la libertad individual y a la elección que cada uno quiera hacer, pero no oculto que el deseo último, porque al final, seas administración pública o sea sector privado, siempre hacen las cosas con un fin, y el fin último para nosotros es el retorno máximo posible de científicos posibles a España. No se habla de cláusulas de retorno, que nunca hemos incluido ni pensaremos, y menos posible sería eso por las exigencias de la legislación europea. Y como decíamos antes, es un proceso complejo en el que hay que integrar la regulación administrativa, que no depende de nosotros, depende de las administraciones públicas, la bondad de las instituciones de acogida y, en su caso, la financiación para facilitar dicho retorno. Como decía Cantinflas, la estrategia está en el detalle. Bien, si es verdad que estamos en un proceso en el que estamos en un momento histórico en el que la sociedad española, como he dicho antes, valora mucho lo que significa la ciencia y la potencialidad de la ciencia, qué duda cabe que es una causa legítima trabajar para la renacionalización o la reubicación del talento español. El problema es que en este proceso intervienen varios, y esos varios pues hay que ponerlo de acuerdo. Nosotros lo hemos definido ya, o hemos actualizado en el orden de nuestras prioridades el retorno. Hemos hecho cositas, ¿no? Bueno, cositas, algunas de cierta importancia. Fran no me llevará la contraria, el informe trae, lo hemos apoyado y es un magnífico informe, que es un instrumento conceptual bárbaro y que, sobre todo, contribuye a hacer ambiente, ¿no? A que se hable del tema y que intentemos ordenar las ideas. Nosotros estamos trabajando en este momento, mañana se va a plantear probablemente, un esquema, un proyecto de facilitación de retorno, de cierta ambición para lo que son las posibilidades presupuestarias de la Fundación. Claro, oyendo a la ministra hablar de 288 millones y de cientos de millones, pues ya va uno empequeñeciéndose, ¿no? Pero bueno, aquí cada uno tiene que hacer lo que pueda y con arreglo a sus posibilidades. Y estamos metiéndonos en un tema que, para los que estamos en el tema, pero que no somos necesariamente especialistas en esto, no es fácil. ¿Qué se privilegia? ¿Al investigador
o al centro de acogida. O se privilegia la atención y el centro de acogida, porque el investigador sin centro de acogida que le acoja y que le proporcione las facilidades necesarias, pues no puede actuar, y el centro de acogida no puede actuar si no vuelven los investigadores. ¿Junior o senior? Junior, pues bueno, los chicos jóvenes que se van por ahí, tienen el horizonte abierto para otras posibilidades, no necesariamente. El senior ya está establecido y quizá le cueste más volver. En fin, hay toda un haz de problemática y nosotros lo estamos estudiando y vamos a hacer algún esquema que intente integrar la dialéctica esa malévola o benéfica entre investigador principal, entre retornado e institución de acogida. De todas formas, yo debo, la verdad, alabar el trabajo que ha hecho el Ministerio de Ciencia. La exposición de Raquel Lloti, la secretaria general, ha sido enormemente interesante y completa. Y simplemente termino diciendo que, pues como antes, que vamos a intentar aportar nuestro granito de arena y hacer camino al andar, aunque sea de hormiguita, pues algo será. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Javier Pardo Díaz, soy director de Política Científica de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido y voy a moderar esta mesa redonda sobre atracción y retención de talento. Me acompañan Tomás Mayorga, del Ministerio de Universidades, Mayoral. Es biólogo por la Universidad de Alcalá de Henares y doctor en Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha desarrollado su carrera en el estudio de la genética y sanidad animal, siendo director del Laboratorio de Genética Molecular del Ministerio de Agricultura y coordinando diferentes laboratorios nacionales de referencia en ese campo por más de 10 años. Posteriormente ha sido subdirector adjunto de títulos de ordenación, seguimiento y gestión de enseñanzas universitarias en el Ministerio de Universidades. Desde este año es director de actividad universitaria e investigadora en el Ministerio de Universidades. Aquí a mi derecha está Izaskun Lacunza. Izaskun es doctora en Ciencias Químicas y tiene experiencia profesional en Ciencia Abierta y Diplomacia Científica. Actualmente es la responsable de la Unidad de Asesoramiento y Diplomacia y Recursos Humanos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología. Sus dos líneas de trabajo principales actuales son, por un lado, contribuir a las políticas europeas y desarrollar proyectos para promocionar una gestión de recursos humanos en investigación que facilite el pleno desarrollo profesional y la movilidad intersectorial de la comunidad científica y, por otro lado, facilitar las condiciones para la creación de un mecanismo de asesoramiento científico en políticas públicas. Y en esta línea está coordinando la Oficina C, que es la Oficina de Asesoramiento Científico del Congreso de los Diputados. Aquí tenemos a mi izquierda, está Judith Jiménez Sainz. Judith es bioquímica y genetista, una bioquímica y genetista que investiga por qué ciertas mujeres con mutaciones en BRCA2 tienen un mayor riesgo de padecer cánceres femeninos y cómo prevenirlo y curarlo a nivel molecular. Judith se licenció en Biología por la Universidad de Valencia y realizó su tesis doctoral entre el Centro de Investigación Príncipe Felipe en Valencia y el University College London en Londres. De ahí partió a Estados Unidos para realizar su investigación postdoctoral en el Departamento de Radiología Terapéutica de Yale Medical School, Cancer Research, y se centra en investigar cómo BRCA2 llega a los sitios de reparación de las moléculas de ADN para mantener su integridad genómica. Judith, además, es presidenta de la Asociación de Científicos Españoles en Estados Unidos, ECUSA, y ha liderado durante este año la Comisión de Atracción de Talento y Política Científica de RAICEX, la red de asociaciones de científicos e investigadores españoles en el exterior. Durante este año, la Comisión ha finalizado y presentado el informe ATRAE, un informe de la atracción y retención del talento a España, y contribuido en la Ley de la Ciencia, la Ley de Homologación de Títulos Universitarios y la Ley de Universidades. Por último, está en esta mesa redonda José Guimón, que es doctor en Economía y Gestión de la Innovación por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Ingeniería Industrial por Cornell University. Actualmente es asesor en el gabinete de la ministra de Ciencia e Innovación y profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Autónoma de Madrid. También es consejero del Centro para el Desarrollo Tecnológico y de la Innovación y actúa habitualmente como consultor de organizaciones internacionales como la OCDE y el Banco Mundial en proyectos relacionados con las políticas de ciencia e innovación en distintos países europeos y latinoamericanos. Bueno, pues esos son los 4 ponentes que me acompañan hoy. Y bueno, bienvenidos a todos. Y para empezar, una pregunta a Judith, como representante de los científicos españoles en el exterior, y es, ¿cuáles dirías que son las principales barreras que se encuentran los investigadores en el extranjero a la hora de desarrollar su carrera profesional en España? Bueno, buenas tardes a todos.
Ahora sí, ¿me oís todos? Desde aquí oímos eco, no sé si vosotros oís ahí eco, ¿no? Vale. Bueno, pues gracias por invitarme al panel, gracias por las jornadas de hoy. Creo que ha sido un momento y una buena jornada de reflexión y ahora podemos compartir más esa reflexión en torno a la TRAE. Gracias, Fran, por presentarlo también. Ha sido, vamos, a mí me ha emocionado mucho verlo ahí. ¿Cuáles son las limitaciones, verdad? Es difícil para mí no repetir lo que ha dicho Fran, ¿no? Voy a un poco refrasearlo. Diría que lo que hace falta para hacer buena ciencia son recursos globales. Y vamos a hablar de personas, como pueden ser los investigadores, vamos a hablar de los grupos de investigación, vamos a hablar de los centros de investigación. Eso es lo que hace falta. Hace falta también infraestructura. El país donde se realiza la investigación, hace falta que ese tejido científico, económico e innovador apoye a la ciencia. Entonces yo creo que esas son quizás las limitaciones que el sistema español, que hemos encontrado desde Raíces del sistema español. O sea, creemos desde Raíces que hay que dotar pues, con recursos humanos, atraer a esas personas que fuera del sistema español están haciendo buena ciencia, atraer esos grupos de investigación con ese startup que ha comentado Fran, y además dotarlos con recursos económicos y recursos de infraestructura en el país en el que vienen, que en este caso es España. Hemos oído también a Raquel Lloti que vamos a dar pasitos poco a poco y nos gusta desde Raíces verlo, sabemos que hay que hacer mucho más. Y yo creo que el mucho más es esa visión de futuro, el caminar por una ciencia a largo plazo para poder ayudar a la sociedad. Y yo creo que Raíces vamos de la mano de las instituciones y queremos ayudar. O sea, esas limitaciones las vemos y yo creo que un investigador, ahora sí, como sombrero investigadora, si yo quiero mover mi grupo de trabajo aquí o iniciar mi grupo de trabajo, sé que voy a tener dificultades económicas y sé que voy a tener dificultades de infraestructura. Por eso, por ejemplo, dobles afiliaciones, colaboraciones globales son importantes. Quizás volver a ese calendario común, ¿no?, que hemos dicho, que se vea claro qué convocatorias están, cuándo, dónde y de qué manera, y que sean continuadas en el tiempo. Quizás para hilar y no extenderme mucho más, porque podría seguir. Perfecto, muchas gracias. Pues esto da pie a la siguiente intervención, que es para representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación. Desde el Ministerio de Ciencia e Innovación, ¿sois conscientes de estas limitaciones a la hora de estas barreras que dificultan la atracción de talento a España? Muy de cerca a Raíces, pues los comentarios que hicieron a la Ley de la Ciencia en su momento, y después pues hemos mantenido reuniones con el presidente de Raíces y la secretaria general para comentar nuestro plan de atracción. Fue una coincidencia feliz que salieron los dos informes a la vez y fue casualidad, no fue que vimos el informe atrás y luego sacamos nosotros el plan, ni al revés, sino que fue simultáneo y había mucha coincidencia tanto en el diagnóstico como en las medidas más prioritarias. Claro, en el plan de atracción de talento del Ministerio no están todas las recomendaciones de Raíces. Algunas de las recomendaciones del plan ATRAE son más estructurales, cambiar por completo el sistema de acreditaciones del profesorado. No es que pensemos que no haya que hacerlo, pero en el horizonte temporal que tenemos para este plan, que es hasta 2023, pues sería muy apresurado. Eso es una característica del sistema que requiere hacerlo un poco más lentamente y más sosegadamente. La ministra Diana Morant llegó hace un año, junio de 2021, y en esa fase, cuando un nuevo ministro llega al ministerio y hace un diagnóstico de los temas prioritarios, yo creo que ella tuvo muy claro desde el principio que quería mejorar, poner en el centro a las personas
Veníamos de una etapa no voy a hacer el discurso político, tenía que ver con la política, pero sobre todo con la coyuntura de la crisis financiera, de los recortes, de las políticas de austeridad. Se perdieron 10.000 puestos de trabajo de investigadores en el sector público, fuga de cerebros, malestar también entre los que estaban aquí por bajadas de sueldo, por dificultades de distinto tipo. Entonces, esto era como la prioridad máxima, corregir esto. Y de pronto ella llegaba con un cambio de ciclo, donde la economía empezaba a ir bien, había mucha más financiación disponible, fondos europeos de recuperación, y no solo eso, sino también un envejecimiento de las plantillas de las universidades y centros de investigación y la expectativa de muchas jubilaciones que están teniendo lugar ahora y van a seguir teniendo lugar estos próximos años. Por tanto, no solo se trataba de, bueno, estos que se fueron, vamos a traerlos, no, se trataba de repensar todo el sistema y de, en un momento crítico, asegurarnos de poner en marcha medidas que permitan atraer al mejor talento científico innovador, al mejor posible, y también pues siendo conscientes de nuestras limitaciones. No podemos competir con los recursos que ofrecen las universidades de Estados Unidos a sus investigadores, no podemos competir con países como Singapur o Qatar, que lo dan todo a cualquier buen investigador que quiera ir ahí a desarrollar un proyecto, pero pues sí, con mejoras incrementales, desde luego, podemos mejorar la capacidad de atraer talento del país. Bueno, no quiero enrollarme mucho más porque supongo que volveremos sobre estos temas. Ya han explicado el plan de atracción y retención de talento y luego podemos volver sobre algunas de las medidas que os parezcan más importantes. Perfecto, muchas gracias. Otros temas que queríamos tratar es cuál es el papel de las universidades en el plan de atracción y retención de talento. Porque es verdad que en España la mayoría de la investigación, alrededor del 60%, se realiza en universidades. ¿Cómo encajan estas instituciones en el plan de atracción y retención de talento del Ministerio de Ciencia? Vale, pues a ver, obviamente pues es un avance grande, ¿vale? No podemos olvidar que, bueno, estamos en una coyuntura es favorable ahora mismo, o sea, estamos en un momento en que hay un máximo casi de contratos postdoctorales y de plazas de oferta de empleo público, pero bueno, principalmente en parte debido a los fondos de recuperación, pero también a lo que decían antes, ¿no? Que es el relevo generacional en la universidad, que es necesario. Entonces, bueno, pues es verdad que ahora mismo pues, hay medidas encaminadas pues, para ese plan de atracción, ¿no? Pues desde las becas de formación personal universitario, o sea, becas predoctorales en las cuales se trata de formar personal en programas de doctorado y que consigan el título de doctor en universidades españolas. Que al final lo que estamos haciendo es capacitar gente y que adquieran conocimientos que van a ser útiles en el futuro, ya sea en el sistema educativo, en el sistema científico. Becas, o sea, ayudas para postdoctorales como son las Marian Zambrano o la Margarita Salas, que se han sacado este año, pues muy ligadas al plan de recuperación. Son becas que han salido de manera pues, temporal, porque no estaban anteriormente, pero que llevamos este año más de 3.300 concesiones. Ahora mismo, más del 55% son de tipo Margarita Salas, y que se unen un poco a la que venía siendo bianual, que es la Beatriz Galindo, que es un tipo de ayudas muy concreta que se establece ya a partir de ahora también, desde este año 2022, para personal estar en el extranjero, que está desarrollando su investigación ya allí, que como os decía es bianual y que pretenden que sea anual, cuanto podamos y podamos un poco normalizarlo. Entonces están este tipo de Beatriz Galindo, ya os digo que estarían como unas 100 más o menos. Y luego hay otro tipo de ayudas, como pueden ser las José Castillejo para la movilidad de investigadores, etcétera. Pero hay más medidas. Hay medidas como, por ejemplo, ahora también saldrá la certificación R3, que es la consecución de los I3. Los I3 como tal, nosotros en universidades hemos hecho los últimos 3 años.
Ahora se está trabajando en las características del nuevo R3 con la Agencia Estatal de Investigación y pues se espera que salga en breve. ¿Qué más partes? Pues, por ejemplo, también se ha hecho un esfuerzo en la parte de homologaciones. Como sabéis, en octubre salió el nuevo Real Decreto de homologaciones, de declaraciones de equivalencia y de convalidaciones de estudios ya pues, al sistema español, así como las certificaciones MECES. Ahí es mucho para el personal extranjero que ha hecho las titulaciones en otros países y se ha intentado avanzar mucho para simplificarles el proceso, principalmente tanto en tiempo, porque se han reducido los plazos, se ha reducido el sistema, como la gestión más automatizada a través de aplicaciones que les va guiando en el proceso de presentación de solicitudes, la simplificación en las notificaciones, etc. Entonces, es una manera también de que queremos reducir mucho, a lo mejor plazos que anteriormente eran muy largos, a reducirlos considerablemente. Y que más así, que se me olvida, también está luego una parte de ANECA, disculpad porque yo de ANECA ya lo controlo un poco menos, pero sí está dentro de los procesos que quieren establecer más simplificados para lo que es la acreditación de los científicos. O sea, hasta ahora es verdad que en muchos casos pues a veces se quejaban de que era más o menos complicado dependiendo de los casos, pero están trabajando mucho en la simplificación del proceso y en guiarles en cómo hacer esta acreditación. Perfecto, muchas gracias. Justo del tema de homologaciones de títulos en ANECA seguiremos hablando en la siguiente parte de esta mesa redonda, así que tenemos muchas preguntas preparadas a este aspecto. Pero para acabar esta última ronda esa primera ronda inicial, desde la FECIT habéis hecho mucho. Coordináis la plataforma Euraccess. ¿Podrías quizás explicarnos un poco qué es la plataforma Euraccess y cómo puede facilitar la atracción de talento? Gracias, Javier. Es un gusto estar aquí. Nosotros siempre decimos que todas las preguntas que se hace España con respecto a la atracción de talento científico, en realidad se las está haciendo Europa también a otro nivel. ¿Cómo conseguimos atraer talento científico a nuestra región en una competición por el talento feroz? Judith luego nos contará las condiciones en las que trabaja en Estados Unidos, que son incomparables. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Cómo creamos un espacio europeo de investigación comprensible, naciendo de 27 sistemas de ciencia e innovación, cada uno con su marcha, digamos? ¿Cómo conseguimos que eso sea comprensible, que haya unos estándares mínimos que comprendamos todos? ¿Cómo facilitamos la movilidad investigadora entre esos 27 sistemas? Y cómo, en definitiva, tenemos un idioma común, ¿no? Unos mínimos en los que yo más o menos entienda lo que significa trabajar en Hungría o en Francia o en España. Y eso se dice pronto. Añado la complicación de los idiomas, porque, claro, nos estamos comparando con regiones enormes que tienen el mismo idioma. No es el caso de Europa. Y ahí es donde nace la iniciativa Euraccess, entre otras muchas, con el objetivo de ir creando de verdad un espacio europeo de investigación sin barreras de verdad. Pero quería un poco hacer la reflexión del sitio tan complejo del que partimos. Y también maravilloso, porque otra de las cosas que tiene Euraccess es que se construye sobre valores europeos, que son también una parte muy atractiva de la apuesta y de la oferta que se tiene desde Europa para atraer talento científico. Nosotros formamos parte de la red Euraccess y hay muchísimas iniciativas y actividades alrededor de ellas, pero quizá destacaría unas cuantas que encajan muy bien con el plan de atracción de talento. Y, insisto, no es casualidad, porque digamos que Euraccess es respuesta a la pregunta que se está haciendo Europa de cómo atraer talento, con lo cual, lógicamente, muchas de las cosas que hacemos nosotros en el contexto europeo encajan perfectamente con el plan español. Algunas de las cosas que creo que conviene resaltar: hay una plataforma europea de empleo científico que se llama Euraccess Jobs, donde ahí ya hay muchísima oferta de empleo científico español y de toda Europa y del mundo, y que yo creo que es una herramienta poderosísima si queremos de verdad que toda la oferta de empleo científico en España esté ahí. La plataforma está disponible, es sólida, con un apoyo técnico fantástico. Insisto, hay muchísimo empleo científico español ahí y yo creo que el objetivo de todos, que está en el plan de atracción de talento y está en todas partes, es que pronto toda la oferta de empleo científico español esté ahí, disponible para los españoles que están fuera, pero para cualquier científico.
Otra cosa que hacemos nosotros es, desde Euraccess España, procurar que toda la información del Sistema Español de Ciencia y Tecnología esté lo más masticada y fácil de acceder posible desde la plataforma de Euraccess España. Todos los procedimientos están en inglés, tenemos información que recogemos de todos los ministerios implicados sobre equivalencias y homologaciones, visados, etc. Y tenemos además una ley de emprendedores que es un fast track fantástico para científicos de terceros países. Y además, otra cosa que hace Euraccess, que yo creo que impacta de manera quizás un poco más transversal, pero en todo el plan de atracción de talento, es promover una gestión de recursos humanos de la ciencia moderna. En el sentido de que se ocupe no solo del día a día de la gestión de recursos humanos, pero que esté pensando en el desarrollo de carrera profesional de los investigadores, en su bienestar, en que tengan acceso a todo lo que necesitan, etc. Esa digamos, estrategia se llama Charter and Code, son 40 principios en los que podemos estar todos de acuerdo de cómo es una buena gestión de recursos humanos en ciencia. Y aquellas instituciones europeas que demuestren estar alineadas con el Charter and Code reciben un reconocimiento. España tiene más de 150 instituciones que tienen ese reconocimiento. Eso no quiere decir que sean excelentes, pero sí que son conscientes de que tienen que hacer un camino hacia la excelencia con todos los planes públicos. Y eso es un poco, digamos, el marco general de Euraccess y seguro que luego podemos hablar de cosas más concretas. Perfecto, muchas gracias, Izaskun. Pues ahora, después de esta primera ronda inicial, por favor, si en cualquier momento cualquiera de los ponentes quiere intervenir, levantad la mano y os voy pasando el micro. Pero mi siguiente pregunta es para Judith. Y la pregunta es, ¿cómo se percibe el sistema español de ciencia e innovación desde fuera? ¿Es fácil acceder al sistema español? No tú como científica española en el exterior, sino una persona extranjera. ¿Cómo crees que tiene fácil acceder y entender el sistema español? Para responder a las preguntas me tengo que poner varios sombreros, ¿no? Me tengo que poner el sombrero de RAICEX, sombrero de presidenta de CUSA y sombrero de investigadora. Si ahora pensamos en un país como España y pensamos con quién colabora España, como punto número 1 tenemos a Estados Unidos. Los científicos españoles, primer punto de contacto es Estados Unidos. Si ahora nos ponemos en Estados Unidos, el primer punto de contacto es China. Entonces, ahí yo creo que hay un gap, nos lo contó Raquel Lloti cuando estuvo en Nueva York, en el encuentro de científicos que tuvimos. Yo creo que es importante que España continúe colaborando con potencias científicas como bien Estados Unidos, Reino Unido, y al mismo tiempo que otras potencias como Estados Unidos, China, Reino Unido, vean a España como esa potencia que puede ser científica. Y para ello, y hilo muy bien, quería hacer un poco esa reflexión, en que tenemos que tener un sistema claro de cómo son esas plazas, qué es esa homologación, qué es ese lenguaje. Y ahora hilo un poco con ese lenguaje científico. En ciencia hablamos en inglés. Nos guste más, menos, pero todos tenemos que hablar en inglés para poder comunicarnos bien. Entonces, desde los científicos en el exterior nos sería muy útil entender esas convocatorias que principalmente salen en español, ahora ya no solo en español, esto es un camino adelante, ahora también en inglés, y entender esos términos. ¿Qué significa un I3? ¿Qué significa un R3? ¿Qué significa acreditación en ANECA para un extranjero que quiere buscar a España como potencia número 1 en ciencia? Si no es número 1, puede ser número 3. Pero que España es un país muy atractivo para muchas cosas, como puede ser cultura, como puede ser arte, como puede ser bienestar. Hemos hablado de bienestar, gracias Izaskun por esa letra, por esa palabra, porque un científico al final tiene que estar bien y ser feliz. Entonces, España es un país con muchísima potencia, pero la potencia científica se nos escapa, porque el lenguaje de administración, con validaciones, términos, no llega a la población mundial. Y en eso incluyo a todos los españoles científicos en el exterior. Como presidenta de CUSA me llaman a mí, a la vicepresidenta, miles de veces para preguntarme ¿y esta convocatoria para quién es? ¿Y qué significa un I3? ¿Y qué significa un R3? Y yo creo que es un paso más que tenemos que hacer de la mano instituciones y raíces
para crear un resumen ejecutivo, un resumen como muy sencillo, un tweet, un TikTok si queremos, pero que sea muy sencillo y que atraiga, porque yo ahora mismo estoy en Madrid, y ahora sí como científica, estoy en Madrid gracias a una Chris Cancer, una beca de 2 meses, tipo sabático la vamos a llamar. Y lo que ha pasado con esa beca, salieron la convocatoria para 2 becas y realmente hay una vacante, y es porque mucha de la gente quizás no sabe qué significa esa beca. Y ahí volvemos un poco a ese intercambio que ha comentado Fran entre distintas instituciones. Yo creo que es importante que España, el sistema español de ciencia, tecnología e innovación, esté al servicio de ese intercambio de ciencia global. Con eso corto. He pedido el micrófono para hacer un alegato en favor del R1, R2, R3 y R4. Estando completamente de acuerdo en que son conceptos nuevos, en realidad son nuevos para todos, también para los gestores y para toda Europa. Pero dejadme que intente explicar, sobre todo para quizá los que no estéis tan familiarizados con la idea. Nosotros desde Euraxes, una cosa que hicimos después de hablar con vosotros hace ya muchos años, fue un mapa de ayudas que es probablemente el documento más descargado de la FECIT, en lo que intentamos resolver eso que está contando Judith. Yo cuando estoy fuera, e incluso cuando estoy dentro, es imposible que yo sepa las convocatorias de las Islas Baleares, es imposible que sepa de la Comunidad Foral de Navarra, no sé para qué son, etc. Entonces nosotros desde hace muchos años publicamos un mapa de ayudas, de convocatorias de recursos humanos para que los investigadores sepan cuántas hay y dónde, y una cosa clave que ha dicho Judith, ¿para cuándo del itinerario? ¿Para cuándo de mi carrera? Porque la carrera investigadora está muy tasada y digamos que tu vida investigadora empieza a contar cuando lees la tesis, ahí hay un momento muy claro y muchas de las convocatorias se te dan 2 años después de haber leído la tesis, 3, tienes como ventanas de oportunidad. Entonces, nosotros hacemos ese career path y durante mucho tiempo hemos utilizado una carrera investigadora que podría ser quizá la anglosajona, precisamente para lo que dice Judith, si yo soy un postdoc, sé que esta convocatoria es la que puedo pedir en esta fase. ¿Qué pasa? Que no traduce bien, porque una cosa es el sistema universitario, otra cosa es el sistema de centros de investigación, una cosa es Reino Unido, otra cosa es Estados Unidos, otra cosa es Francia. ¿A qué viene a solucionar el R1, R2, R3 y R4, aparte de facilitar muchos chistes por su dificultad? A eso, a que toda Europa tenga una idea de qué será un R1, que sería un predoctoral, un R2, un postdoctoral, y que lo vayan asociando a capacidades que va uno adquiriendo. Nosotros este año, en 2023, por primera vez, y con ayuda de universidades y de ciencia e innovación, con todo su input, vamos a publicar ese mismo mapa de oportunidades para hacer ciencia y lo vamos a mapear, por así decir, contra el R1, R2, R3 y R4. Con la idea de que poco a poco todos nos vayamos familiarizando. Está en la ley de la ciencia, van a estar en las convocatorias y con esa esperanza de que se convierta en la nueva carrera europea. De manera que me da igual el contrato o cómo se llame la posición en Alemania, yo sé que eso es un R1, un R2, un R3 o R4. Y además, y también con ayuda de ambos ministerios, lo que vamos a hacer es no solo publicar las ayudas, sino también la carrera, la nueva carrera investigadora, porque gracias a la nueva ley de la ciencia y a la LOSU también han cambiado las cosas. Y tampoco es fácil saber si ayudante doctor, no sé qué. Lo que vamos a hacer es mapear todas esas posiciones, el itinerario de carrera, de nuevo contra R1, R2, R3 y R4. Y yo confío en que nos acostumbremos y de verdad pienso que de alguna manera va a ser muy útil para toda Europa y en general para los investigadores. Muchas gracias. Aquí rompo una petición por parte de los que no estamos familiarizados con el sistema europeo de investigación. ¿Podrías definir brevemente, en menos de un minuto, qué es R1, R2, R3 y R4? No, pero bueno, no, es que hay que leerse las definiciones, pero un R1 sería un predoc, es decir, ese es el más fácil, hasta que lees la tesis eres un investigador predoctoral. Un R2 sería una especie de early postdoc, ¿vale? Y un R3 sería ya casi entrando en lo que se solía llamar un tenure track y el R4 sería el consolidado. Te decía que no porque no me gusta utilizar esos términos porque me gusta la idea de capacidades. Entonces, el European Research Framework lo que te define son las capacidades
y habilidades que tiene cada investigador en esa fase. Es decir, un investigador puede quedarse siendo R3 toda su vida. No tienes necesariamente por qué pasar a R4. Pero sí, sería algo así como pre-doc, early postdoc, un tenure track y ya consolidación. Perfecto. Y luego la última pregunta sobre esto, ya cambiamos de tema, es ¿dónde se puede encontrar esta información? ¿Está disponible en inglés en algún sitio accesible? Sí, está disponible y os lo podemos compartir. Y cuando publiquemos nuestro el Spanish Career Path at a Glance, estarán los links en los que vais a poder ver y lo vamos a publicar en la web de Euraccess España para que podáis ver un poco las competencias y habilidades que se espera de cada uno de estos. Perfecto, muchas gracias. Quería hacer dos comentarios, uno a raíz de los problemas de comunicación y otro también a raíz de los factores de atracción de España que has empezado también a mencionar. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con los problemas de comunicación, que no se entiende bien desde fuera, el sistema español, que casi todo está escrito en español, no en inglés, además en leyes farragosas muchas veces, ni siquiera se sabe es difícil. Si uno quiere ver cuál es el sueldo de un profesor titular en España, no es fácil de encontrar esa información y además luego hay sexenios, quinquenios, un sistema de incentivos muy complejo, o sea que hay unas dificultades. Y lo del Career Path es muy importante, es una excelente labor lo que está haciendo FECIT y encima, ahora que están cambiando los Career Paths en España, pues más todavía, pero yo creo que estaría bien y también se está trabajando en esa línea junto con ese nuevo documento que haya materiales complementarios, cómo hacer la acreditación, cómo se puede, todo en inglés, ¿no? Qué pasos hay que dar o qué... Luego el sistema español es también complejo y muy heterogéneo y hay universidades que funcionan distintas, comunidades autónomas que tienen sus propios programas de atracción de talento, centros de investigación que dependen de la Administración General del Estado, pero otros que dependen de las comunidades autónomas. Es una labor que no es fácil aclararse ni para los españoles, ¿no? O sea ni para los que estamos aquí. Entonces sí, es muy importante esa labor de pedagogía, de hacer documentos de apoyo, guías en inglés para el público internacional. También hemos hablado mucho, yo creo, a lo largo del foro de dos partes que son como las políticas y luego ya los investigadores que están fuera, pero hay un eslabón intermedio que son las instituciones. Y eso es importante porque muchas veces, y FECIT también lo sabe, pues intentas que todas las instituciones publiquen sus ofertas de empleo en RAICEX, en inglés, y luego no lo hacen y no les puedes poner una multa tampoco a una universidad que decide no publicar su oferta. Entonces, eso es muy complicado. Y también hay instituciones que son capaces de librarse de todos los encorsetamientos administrativos y burocráticos y consiguen atraer talento fácil y es que hay ejemplos de universidades públicas, la Universidad Carlos III de Madrid, la Pompeu Fabra, utilizan las figuras de profesor visitante muy ágilmente, atraen a muchos investigadores buenos internacionales, en cambio otras no utilizan nunca esas figuras o muy raramente y no se preocupan por eso. Entonces, que no solo es un problema de políticas, también es de la gestión de las propias instituciones, ¿no? Y el segundo punto, y porque quería también, seré más breve aquí, pero claro, me da la impresión de que los factores de atracción de España eran sol y playa, poquito, calidad de vida, y eso todos sabemos que es así. Pero yo creo que las cosas también están cambiando un poquito en España y que podemos empezar a presumir un poco de ciertas fortalezas científicas. Y bueno, España ocupa el puesto 11º del mundo en producción científica. Si queréis, si controlamos por calidad y ponemos el índice H, es la 12ª, tampoco está tan mal. Se publica mucho. Y eso es un signo de fortaleza científica. Bueno, podemos discutir también que hay otros problemas detrás, igual una sobrepublicación, pero lo cierto es que yo creo que hay que poner el foco también en áreas estratégicas en las que España se está especializando. Y si alguien un experto internacional, investigador en hidrógeno verde, por ejemplo, pues aquí es un momento de oportunidades, o en salud de vanguardia, o en almacenamiento energético, energías renovables, y no, pues seguro que me salto muchas áreas, pero quiero decir que tenemos que pensar también
poner más en valor las fortalezas que está desarrollando España en años muy recientes, porque yo creo que los cambios son, y antes también lo comentaba la ministra, que un 25% de los nuevos afiliaciones a la Seguridad Social de los últimos 2 años, 25% son de la categoría informática y telecomunicaciones, es la primera que más ha crecido, o de ciencia y tecnología. Entonces eso refleja un cambio de modelo también en el sector privado. Y luego están, yo creo, como factor de atracción las grandes infraestructuras científicas y la capacidad que tienen pues, infraestructuras como el Barcelona Supercomputing Center y otras para realmente ser un imán para la atracción de talento, ¿no? Entonces creo que tampoco hay que reconocer las limitaciones, pero tampoco ser del todo derrotistas y decir que lo único que podemos ofrecer es aquí calidad de vida y sol y playa, ¿no? Y bueno, eso es todo. Sí. Muchas gracias. Vale, yo un poco pues, relacionado con esto, estoy de acuerdo con mis compañeros y contigo, Judith, porque en el fondo, pues sí, es verdad que a veces es complicado, o sea, hay que reconocerlo, que encontrar muchas veces las convocatorias es difícil. Sí es verdad que, bueno, en cuanto al I3, el R3, pues lo que comentábamos, ¿no? Que ahora, hoy en día ya se va a sacar el R3, que va alineado con el Espacio Europeo de Investigación, pues en lo que comentaba Izaskun, perdóname. Comenta Izaskun, pues eso, en la parte asimilar a lo que es la Unión Europea, y el I3 ya se queda un poco pues atrás, ¿no? Estaba dentro de lo que era el plan de incorporación, incentivación y de incorporación de talento al sistema científico español, pero bueno, ya acaba. Es verdad que también hemos visto en los años que lo que comentas, pues a lo mejor de las primeras convocatorias a la última, que ha habido muchísimas solicitudes, pues la gente las va comprendiendo mejor, pero bueno, pues vamos evolucionando un poco. Y luego también es verdad que a lo mejor sí podemos hacer, pues hay una parte de trabajo que junto con del mapeo de los R1 a R4, también pues otras terminologías. Por ejemplo, en lo que es nuestras universidades, pues toda la parte de homologaciones, de equivalencias. Es verdad que es como ya un paso anterior, porque realmente a la gente le genera muchas dudas, pero siempre están las homologaciones que van a ser siempre para titulaciones, para profesiones reguladas, las equivalencias que son a grado, y luego están las equivalencias de los doctores, que también pues siempre surgen dudas y son en realidad pues en base al Real Decreto que establecía las homologaciones y equivalencias de títulos de grado licenciado al sistema actual. Sí establece que son las universidades las que realizan esa equivalencia del título de doctor. Y una vez es verdad que lo han hecho, son ellas las que suministran la información para que aparezca en el Registro Nacional de Titulados. Porque luego es otra parte también que muchas veces les interesa a la persona, el poder tener un documento que justifique que tiene su título, y entonces en el Ministerio de Universidades está el Registro Nacional de Titulados y ahí lo pueden ver, una vez que está aquí hecha la equiparación. Entonces, un poco, pues es verdad que sí, se puede hacer un trabajo y yo creo que podemos también pensar en simplificar esa tarea, sobre todo para la gente que está fuera y que quiere volver o que quiere entender una convocatoria que a lo mejor no es tan sencilla. Muchas gracias. Me quedo con la última parte que has comentado sobre la declaración de equivalencia de títulos de doctor. Como ha comentado antes Fran en su presentación, en muchos de los países de la Unión Europea, de nuestro alrededor, en Estados Unidos, en Reino Unido también, fuera de la Unión Europea, no hace falta declarar la equivalencia del título de doctor porque los investigadores que hemos realizado un doctorado en el extranjero ya tenemos un documento que certifica que somos doctores. ¿Por qué para acceder al sistema universitario español es necesario que una universidad española convalide ese título? Y si en algún momento eso se podría modificar. A ver, no siempre es necesario y ya te digo que no todos los casos lo hacen. Va a depender mucho generalmente pues, si se presenta una oposición a un tipo de plazas o a qué trabajo. O sea, no siempre se hace la equiparación del título como tal. Puedo añadir solo quizás también desde el exterior, pensando en cuando uno piensa en venir a España, ¿no? Sabemos por lo que nos han dicho hoy que pronto se va a abrir un Ramón y Cajal. Imaginemos que mañana decido pedir un Ramón y Cajal, me pongo yo como ejemplo, pido un Ramón y Cajal, tengo que hacer convalidación o acreditación por la ANECA, tengo que mirar a las comunidades autónomas aquella en la que voy a ir, el centro de acogida, y esto una persona que salió del sistema español, o sea, hice
pues mi carrera aquí, doctorado aquí, llevo en Estados Unidos 9 años. Quizás es importante que trabajemos juntos para crear un sistema donde todos nos entendamos, donde si viene una persona de Japón, donde no ha pisado el sistema español para nada, o sea, yo voy a estar perdidísima, esa es la realidad. Pero igual una persona de Japón sabe muchísimo más que yo y ha leído mucho más que yo sobre llegar al sistema español. Pero tenemos que entender entre todos que es un sistema difícil. Quizás debemos trabajar, no sé cómo, habrá que darle muchas vueltas para intentar eliminar esas trabas administrativas, trabas quizás de recursos. Volviendo un poco atrás, yo creo que el problema lo tenemos. Tenemos que trabajar juntos en solucionarlo. Es un poco lo que ha dicho él. Desde Estados Unidos, nadie que venga a Estados Unidos va a tener una homologación automática de nada. Y vienen, bueno, podemos pensar en cualquier universidad de Estados Unidos. Va a ser difícil. Del Reino Unido lo mismo. Y per se son países con gran potencial científico, innovador y tecnológico. No lo sé cómo hacerlo, pero creo que debemos sentarnos y pensar en medidas para agilizar. Un comentario muy breve sobre esto. Quiero decir que lo estamos pensando. Quiero decir que Tomás y yo y otra gente de los dos ministerios hemos estado sentados hablando sobre este tema, cómo mejorarlo, buscar soluciones con ANECA. ANECA tiene planes de mejorar los procedimientos de acreditación. Es complejo. Yo creo, desde luego, que el tema de los comunitarios es importante. Hay que buscar una solución dentro del espacio europeo de educación superior, que no sé ni si lo lograremos este año, pero eso yo creo que debería ser una prioridad, ¿no? Pero quiero decir, a lo que iba es que estamos preocupados por este asunto también, intentando mejorarlo, y ha salido ese Real Decreto para simplificar las equivalencias y va a haber siguientes pasos, posiblemente desde la ANECA, un procedimiento especial para extranjeros que tenga en cuenta a todo el candidato a la vez y le pueda guiar hacia cómo convalidar sus títulos, orientarle sobre cuántos sexenios o quinquenios tendría al entrar en el sistema español. Aparte de la acreditación hay otra cosa que es la certificación de profesor de posición equivalente. O sea, que alguien que es catedrático en Francia no necesita acreditarse. Si demuestra que es catedrático, automáticamente puede presentar. Eso existe, ese procedimiento. Dentro de la Unión Europea. Y hay que mejorarlo. Pero bueno, quiero decir que estamos dando vueltas y yo, perdón si me estoy metiendo también en competencias de universidades, pero por matizar que sí que tenemos bien reconocido esto como un problema del sistema que queremos solucionar. Desde luego, a mí lo que más me preocupa a veces es que esto afecte a un postdoc, por ejemplo, que un Ramón y Cajal tenga que acreditar su título, que alguien que entra, porque ya yo comprendo que quizá que para un funcionario, como pues hay unas normas de administración pública que tú tienes, pues por narices que tener una equivalencia del título y con copia compulsada y todos esos documentos, bueno, son cargos de funcionario indefinidos y bueno, eso es quizá más difícil de cambiar, pero en las fases anteriores yo creo que hay que flexibilizarlo. Muchas gracias. Y luego ya, para ir acabando la mesa redonda, queríamos centrarnos un poco en el papel de la investigación, la ciencia y de los investigadores fuera del ámbito académico, ya que el informe de atracción y retención de talento del Gobierno de España sí que tiene un bloque específico sobre medidas para el fomento de la ciencia en las empresas. Entonces, nos preguntábamos, Izaskun, ¿existe en España un papel para los investigadores científicos fuera del ámbito académico? Bueno, yo vuelvo a Europa, que es lo mío, como sabes. Otra de las cosas que está muy diagnosticada en Europa y que es un espejo muy fiel de lo que pasa en España es de que tenemos que encontrar maneras de que haya una movilidad intersectorial más natural e incluso de entrada y salida entre la academia y la no academia. Y un inciso para nosotros importante desde FECID, que luego os explico por qué, cuando decimos no academia no solamente decimos sector privado, que por supuesto, sino también el sector público. Nosotros acabamos de publicar unas ofertas en las que hemos pedido ser doctor como requisito imprescindible
para contratar técnicos de evidencia para el Congreso de los Diputados, porque creemos que es importante ir reconociendo que el título de doctor es importante también para puestos fuera de la academia, incluso en el sector público. Con lo cual yo creo que la movilidad intersectorial es fundamental. Y también pienso, cuando os hablo de esa idea de una gestión de recursos humanos un poco más moderna dentro de las instituciones, una de las cosas que pide el Charter and Code a las instituciones, que son intermediarias fundamentales en que las cosas ocurran de verdad, es que se preocupen del futuro de sus investigadores, no solo de aquellos que van a quedarse dentro de sus instituciones o dentro de la academia, sino también fuera, y que de alguna manera les vayan abriendo y facilitando la vida para que encuentren otros sitios donde trabajar. Nosotros en Euraxes hemos hecho, junto con vosotros con Raíces, aunque ya llevamos 3 ediciones, un programa de mentorazgo que ha tenido un éxito arrollador y que no nos pensamos que fuera a ser tan exitoso, pero que yo creo que da buena cuenta de cómo de necesario es, en el que hemos puesto en contacto a investigadores que o están a punto de leer la tesis o están de postdocs, que están un poco inquietos pensando que la academia no es lo suyo y que no tienen casi ni idea de qué hay fuera de la academia. Y les hemos puesto en contacto con profesionales de la ciencia y la tecnología que están trabajando en empresas, en startups, en la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, porque la gestión de la ciencia también es fundamental. Hablamos mucho de los investigadores, pero hay un montón de servicios en torno a los investigadores que son fundamentales para que el sistema funcione. Y les hemos puesto en contacto con ellos solamente, os digo un poco sorprendida porque la idea es un poco ingenua, pero funciona muy bien, solamente para que conozcan a personas que tienen el doctorado y que están haciendo otras cosas. Y lo que hacemos es emparejarles y acompañarles durante 6 meses para que se conozcan, hablen y empoderen un poco a los científicos a la hora de atreverse a saltar. Los encuestamos a los investigadores, los encuestamos antes de emparejarlos y después. Y los números son increíbles en cuanto a autopercepción, evaluación de quiénes son, qué pueden hacer más allá del laboratorio. Es una pasada de programa. Y se ha replicado en el CSIC, se ha replicado en la Universidad Carlos III, porque nuestra idea es que esto se replique y se vaya haciendo en las instituciones. Así que yo creo que, por supuesto, que hay sitio para los investigadores más allá de la academia y es una cosa en la que tenemos que poner mucho énfasis. Muchas gracias. Y me atrevo a hacer la pregunta. ¿Para cuándo se podría abrir Rebeca para los investigadores españoles en el exterior? Claro que sí. De hecho, en la segunda edición fuisteis coorganizamos. Aquí está Alma. ¿Puedo poner tu ejemplo en tus 2 facetas? ¿Sí? En la segunda edición hicimos todo el diseño del programa junto con vosotros, con Raícex, y lo que hicimos fue delimitar un porcentaje de plazas para españoles que estuviesen en el extranjero. Y las cumplimos completamente. No tenían que ser miembros de Raícex, pero sí de... Perfecto, sí, muchas gracias. Bueno, pues eso, nos están echando, así que lo último que vamos a hacer es, si el público, tenemos tiempo para 2 preguntas del público. Fernando, que ya ha hablado. Hola, buenas. Yo soy investigadora postdoc en Dinamarca, soy española, como podéis ver por mi acento. Me gusta un montón lo que estoy escuchando, creo que muchas de las iniciativas que se van a tomar en los próximos años me dan un montón de esperanza, pero también creo que hay un elephant in the room, que se podría decir, un elefante en la habitación, que es la endogamia y el nepotismo en España, más allá de los recursos y de la complicación del idioma y de la burocracia, que estoy súper de acuerdo que son problemas gordos. Para mí lo que me evita de yo plantearme siquiera hacer una carrera investigadora en mi país es que creo que no hay plaza para mí porque va a ser para alguien que ya esté en el país y no veo muchas iniciativas en esa línea, así que me gustaría saber si estáis haciendo algo en esa línea. A ver, perdona, vamos, yo por la parte o por lo que conozco,
te entiendo, pero yo creo que hay una parte importante que son, como os decía, la parte de los I3s y de los R3s llevan una valoración un poco objetiva del investigador como tal. Y es verdad que tanto en los nuevos convocatorios de empleo, si hay unas plazas reservadas, como un 15%, para este tipo de personas que tienen una trayectoria de excelencia y muchas veces, por lo que hemos visto, suele ser gente que se ha hecho su postdoc en el extranjero, hasta el extranjero, más que por lo que vemos en las solicitudes, que personal que está en España, más que nada. ¿Y creen que con eso ya se solucionaría gran parte del problema de endogamia que hay en la Universidad Española? Es que luego ya hay otra serie de actuaciones que habría que hacer por otro lado. No sé, yo las desconozco mucho, pero lo que es la parte de la endogamia, como tal dices, pero habría que verlo. Para complementar también, quiero decir, la ley de la ciencia y también el proyecto de ley de universidades, en las dos hay cambios importantes respecto a en particular sobre los tribunales de selección de los puestos, ¿no? Entonces, en la LOSU se dice que, vamos a ver, actualmente un tribunal de selección para un profesor en una universidad española lo conforman 5 miembros, que son 3 de la universidad y 2 externos. Y los 2 externos nombrados por el presidente del tribunal. Entonces, en la LOSU se contempla que eso cambie y que sean solo máximo 2 miembros de la universidad y los 3 externos nombrados por sorteo entre todos los que están acreditados a su fe. Ese es un cambio muy importante. Luego, yo creo también que, volviendo al cambio demográfico, o sea, es que es verdad que en España hemos pasado por muchas penurias y realmente las listas de espera en los departamentos eran grandes y muchas veces era justo también reconocer al candidato interno, que además muchas veces era muy bueno porque llevaba mucho tiempo esperando. Esto está cambiando porque van a salir muchas más plazas, más de las que tienen bicho, digamos, que es como a veces se llama eso de que haya alguien esperando esa plaza en el departamento. Entonces, que esto también favorece que se acabe con esta endogamia. Y bueno, también ese relevo generacional, yo creo que está entrando unos IPs en las universidades, unos directores de departamento que no son como los de antes. Y esto yo creo que se está notando mucho, por lo menos en las universidades y los departamentos con los que yo he tenido contacto, que no es una muestra representativa, pero yo tengo esperanza sobre esos cambios. Muchas gracias. Bueno, pues esto sería todo. Si tenéis más preguntas, luego podéis preguntar a los ponentes que estarán en la recepción al final de la siguiente sesión. Y de nuevo agradecer a Tomás, Izaskun, José y Judith haber estado en esta mesa redonda y a la Fundación Romana Eces, FECIT, a todo el mundo, que no voy a decir nadie porque entonces me dejo a alguien. Vale, muchas gracias.